Que el Señor les bendiga. Les habla su hermana Damaris Sirión. En este momento quisiera tomar unos minutos de su tiempo para anunciar mi último libro, el libro de devocional Refugiados en la Esperanza. Es un libro que el Señor me dio de devocionales, 366 devocionales, un devocional por día según corresponda a la fecha del mes. Si usted desea obtener este devocional, lo puede hacer en nuestra página www.josueirion.org. En un mundo donde vivimos con tanta agitación y tan falta de tiempo a veces necesitamos meditar en la palabra del Señor. Necesitamos llenar nuestro cuerpo del poder de Dios, oír la voz de Dios y saber lo que el Señor tiene para nosotros cada día. Medite en la palabra, coma el pan del cielo, ese versículo diario que usted puede memorizar y que usted puede compartir con su familia y con sus amistades. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Les habla su hermana Damaris Sirión. Es un gusto para mí saludarle en esta tarde y por medio de las redes sociales llegar hasta su hogar para juntos poder meditar en la palabra del Señor. El título de esta meditación de hoy se llama La grandeza de su poder. Si son tan amables, pueden abrir sus Biblias en el Salmo 138, versículo 2. La palabra del Señor dice así: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El salmista comienza este salmo con una fervorosa alabanza, exponiendo con su alabanza su fe en Dios, exhibiendo a todos los que escucharan alabar a Dios que él tenía seguridad en Jehová su Dios. Al parecer había clamado a Dios por una petición y había recibido contestación. Y en ese agradecimiento David comienza el salmo diciendo: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmo. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Sin lugar a dudas podemos decir que David conocía la bondad y fidelidad de Dios. David había sido ungido por el profeta Samuel cuando él era muy jovencito y pasaron alrededor de 14 a 16 años para que él asumiera el trono. En ese tiempo de espera, en ese tiempo que él esperaba que se cumpliera la palabra dicha por Dios, él maduró, él comenzó a constatar el poder que había en su palabra, él comenzó a ver la protección de Dios, él comenzó a darse cuenta que lo que decía la ley de Jehová era verdad, que lo que él decía en su palabra se cumpliría. Por lo tanto, él tenía una seguridad absoluta de que él iba a asumir al trono. No importaba lo que él estaba viendo, no importaba lo que estaba a su alrededor, no importaba todas las luchas que tenía que pasar. Lo que Dios había prometido, él lo iba a hacer. De hecho, en el versículo 8 de este mismo salmo, él dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él sabía que el Señor lo iba a hacer. Él sabía que el Señor no iba a fallarle, que esa palabra no había caducado, que esa palabra no estaba exterminada. Esa palabra se cumpliría aunque el tiempo había transcurrido. David conocía que Dios honraba su palabra y su nombre. David conocía la ley de Jehová. Él conocía que lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel, si ellos eran obedientes a su palabra, se cumplía. Él conocía el pacto de Dios con Israel. Él conocía lo que Dios había dicho. Él conocía el poder que encerraba el nombre de Jehová. De hecho, si usted se acuerda, cuando él fue a luchar con el gigante Goliat, él fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. Los comentaristas bíblicos dicen que cuando él escribió este salmo, él no se encontraba en Israel. Ellos se apoyan para decir esto en la frase que David dice: delante de los dioses te cantaré salmos. Ellos dicen que él se encontraba en un país extranjero, un país idólatra, un país pagano, y por eso es que él escribió esta frase: delante de los dioses te cantaré salmo. Pudiera haber sido así, ya que David, cuando huía de Saúl, si usted se acuerda,
fue a morar a tierra de los filisteos. Quizás no fue en esta época, quizás fue en otra época parecida donde él huía de sus enemigos que escribió este salmo. Lo cierto es que allí, postrado en la presencia del Señor, él alaba su nombre. Allí, postrado en la presencia del Señor, él reconoce la bondad del Señor. Él dice: a ti clamé y me sanaste, me diste vida con vigor en mi alma. Oh, te alabarán todos los reyes de la tierra, porque han visto las obras del Señor. Él comenzó a alabar, a exclamar el nombre del Señor y a alabar su santo nombre por su bondad, por su riqueza. Y allí es donde él dice y pone al descubierto estas lindas palabras y hermosas que dice: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. David puso en claro que el poder de Dios es sobre todo, que el poder del nombre del Señor es sobre todo, que el poder de la palabra de Dios es sobre todo. Aleluya. Y en primer lugar vemos que Dios engrandeció su palabra. Oh, la palabra engrandeció significa enaltecer, magnificar, ser grande, poderoso, demostrar grandeza, es ser importante o valioso, glorioso, supremo. La palabra de Dios es suprema. La palabra de Dios es grande. La palabra de Dios nunca deja de ser. No importa el tiempo que haya pasado, esa palabra que Dios te dijo se va a cumplir. Esa palabra que Dios habló sobre tu vida se va a cumplir. No importa lo que estás viviendo ahora, no importa lo que tú ves ahora, lo que Él te dijo vendrá a ser realidad, porque su palabra es real, Él es fiel a su palabra. La palabra de Dios es eterna. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Su palabra es eterna. Mire bien lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1. El apóstol Juan comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que fue creado fue hecho si no hubiera sido por el Señor. Si usted ve, el apóstol abre las puertas de su evangelio declarando la eternidad y la grandeza de la palabra de Dios. Pero él aquí declara tres grandes verdades, tres grandes puntos que nosotros tenemos que tener presentes siempre. Él aquí en estos versículos declara primero que en el principio era la palabra, o sea, la eternidad de la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Él está hablando aquí que la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Él está diciendo la palabra misma es Dios. Él estaba hablando del Dios encarnado, del Dios que vino a la tierra para tomar nuestro lugar. Él dijo: en el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era Dios, es Dios. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Él estaba hablando de la encarnación de Jesús. Él estaba hablando de Jesús mismo, de Jesús Dios hecho hombre. Él había venido a este mundo. Él había venido a este mundo con un propósito, por revelar la palabra de Dios. Él era la palabra encarnada. Él era el Dios encarnado. Él vino a hacerse hombre, a tomar nuestro lugar. Oh, gloria al Señor. La palabra de Dios es Jesús. Por eso que la palabra es valiosa, poderosa, inquebrantable, porque ella es Dios mismo. La palabra de Dios es Jesús. Él es la palabra. Juan lo comienza a hablar diciendo que Él fue el que creó todas las cosas, que Él estaba con Dios creando todo. Él abre su evangelio diciendo: lo que estoy diciendo es que esa palabra gloriosa que vino del cielo, que habitó en la tierra, que habitó con los hombres, es el Dios mismo, es el Dios encarnado, es el poderoso Dios que vino a la tierra. Él es la palabra viviente, Él es la palabra poderosa de Dios. Por eso que su palabra es tan poderosa e inquebrantable. El rey Salomón en su libro en Proverbios testifica corroborando las palabras del apóstol Juan
y muestra que Jesús en el principio estaba con Dios creándolo todo. En el libro de Proverbios, si usted ve, Jesús es la sabiduría. El libro de Proverbios representa a Jesús como la sabiduría. Y quizás usted me diga, hermana, pero que usted está hablando de la palabra, está hablando de Dios y ahora dice la sabiduría. Sí, porque el apóstol Pablo en el 1 de Corintios capítulo 1, en el versículo 30, dice que Jesús nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que Él es no solamente la palabra, el verbo de Dios, sino también nuestra sabiduría. Jesús es la palabra, Jesús es la sabiduría. Y Jesús estaba en el principio creándolo todo. Aquí vemos su eternidad, la eternidad de la palabra, la eternidad del verbo de Dios, la eternidad de Jesús. Salomón dice en el capítulo 8, versículo 27 al 30, él dice así acerca de la grandeza y la eternidad del verbo de Dios. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Oh, gloria a Jesús. Jesús es la palabra viviente, el verbo de Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Él es la palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo nos nutramos de esa palabra, porque estamos comiendo, estamos alimentándonos del pan de la vida, el pan que descendió del cielo. Él es la palabra, Él es la palabra, y por eso necesitamos comer de ella. Comer de la palabra, nutrirnos de la palabra, hablar de la palabra, caminar en la palabra, vivir en la palabra de Dios. Necesitamos tener nuestra vida alineada con la palabra del Señor. Fíjese bien que Jesús en Juan 15:5 dijo: separados de mí nada podéis hacer. Él dice así el verso completo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que número uno, para llevar frutos tenemos que estar en unidad con Jesús, en unidad con la palabra, para poder llevar los frutos del Espíritu, para poder llevar los frutos de una vida cristiana. Tenemos que estar en unidad con Jesús, en unidad con la palabra. Si no estamos en Jesús, tampoco estamos en su palabra. ¿Cómo vamos a llevar frutos? ¿Cómo vamos a dar frutos para que todos vean que el que vive en nosotros es mayor, para que todos vean quién es el que permanece en nosotros, si nuestros frutos no son frutos del Espíritu? ¿Cómo vamos a llevar frutos si no permanecemos en Él y no permanecemos en su palabra? Cuando no permanecemos en Él, somos infructíferos, no podemos dar frutos. No hay frutos que salgan de nuestro corazón. Los frutos del Espíritu son amor, paz, benignidad, paciencia, bondad, bonanza. Si no tenemos eso, ¿cuáles son los frutos que damos? Son enemistades, son pleitos, son envidias, son celos. Eso no son frutos del Espíritu, son frutos de la carne. Para poder mostrar frutos y llevar muchos frutos, tenemos que vivir en unidad con la palabra, en unidad con Cristo, permanecer en Él. Tenemos que permanecer en su palabra. Para poder permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros, tenemos que permanecer en su palabra. Fíjese lo que dice en Juan 8:31. Jesús dijo: si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, usted no es discípulo por decir yo soy cristiano. Usted no es discípulo por cantar. Usted no es discípulo por alzar sus manos. Usted no es discípulo por ir todos los días a la iglesia. Usted no es discípulo por estar hablando y diciendo que usted es esto y que usted es lo otro y la grandeza. No. Usted es discípulo cuando usted vive en Cristo y Cristo vive en usted. Cuando usted está en Él y sus palabras moran en usted, entonces usted es discípulo del Señor. Fíjese bien que la palabra dice: si vosotros permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en ustedes, entonces verdaderamente son mis discípulos. Si no permanecemos en la palabra, tampoco estamos permaneciendo en Jesús. Si usted no lee la palabra, ¿cómo va a permanecer en Jesús? Si usted no lee la palabra, ¿cómo va a saber lo que Jesús quiere de su vida? ¿Cómo va a saber cuál es la voluntad de Dios? A veces las personas dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios está en su palabra. Si usted la lee, usted va a darse cuenta cuál es la voluntad de Dios para usted. Note que la palabra de Jesús, lo que dice la palabra del Señor, Él dice, para ser un verdadero discípulo tenemos que estar en Jesús y las palabras del Señor tienen que estar en nosotros. Ahora, hay un otro punto que yo quisiera resaltar. Para usted orar, necesita estar en Cristo y que las palabras estén en usted. Si no, no va a haber resultado. Mire lo que Jesús sigue diciendo en Juan 15:7. Él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero tienes que permanecer en Él. Sus palabras tienen que permanecer en ti. Si no, no hay trato. Hay veces que he oído muchos hermanos decir, hermana, es que yo oro y me canso de orar y no recibo respuesta. Hermana, es que yo estoy orando tanto y parece que los cielos están cerrados. La pregunta aquí es, ¿estás permaneciendo en Cristo? ¿Sus palabras están permaneciendo en ti? Hay un requisito. El Señor mismo lo dice. Si tú estás en mí y mis palabras están en ti, entonces pide lo que tú quieras y se te será hecho. Aleluya. Hay un requisito. Aprópiate de esa promesa y comienza a pedir al Señor, pero arráigate primero en Él y deja que su palabra fluya en tu vida para que tú puedas ser un discípulo y para que puedas recibir lo que tú estás pidiendo. La palabra de Cristo es viva. Oh, esa palabra no es muerta. La palabra que Él ha hablado es viva y eficaz. Mire lo que dice la palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh, qué tremenda es la palabra de Dios. Fíjese, usted puede leer cualquier libro y quizás lo pueda leer 2 veces. Pero ya la tercera vez usted dice, ya yo sé lo que dice, ya yo sé lo que va a decir, yo sé lo que dice, ya sé lo que cuenta, porque ya lo leyó, es un libro más. Pero la palabra de Dios no es un libro más. La palabra de Dios es poderosa, ella es viva, ella es eficaz. Cuando usted habla la palabra a alguien, esa palabra, por duro que sea el corazón ese, va a penetrar en él, aunque usted no vea nada inmediatamente, va a germinar esa palabra en su corazón. Hay una ilustración que dice que había un vendedor de Biblia que transitaba con su carga por un camino que tenía que atravesar un pequeño bosque. Cuando iba atravesando, una cuadrilla de ladrones vino y los asaltó. Le quitaron todo el dinero que él llevaba y el cargamento lo abrieron, y cuando vieron que eran libros, decidieron enojados que iban a quemarlo y empezaron a prender una fogata. Así que el vendedor de Biblias, muy calmado, les pidió si les podían permitir que él leyera una porción de cada libro antes de quemarlo. Y ellos accedieron. Así que el vendedor de Biblia tomó una Biblia y la abrió en el Salmo 23 y lo leyó. Y un ladrón dijo, ese me gusta, este libro no lo vamos a quemar. Así que tomó otro ejemplar y dijo, vamos a abrirlo en 1 Corintios 13. Y cuando habló del amor, otro ladrón dijo, eso me gusta, ese tampoco lo vamos a quemar. Así que así fue sucesivamente el vendedor de Biblia leyendo porciones bíblicas. Así que los ladrones decidieron no quemar los libros y dejaron ir al vendedor. Muchos años más tarde, este mismo vendedor se encontró nuevamente con el jefe de la banda de los ladrones, pero ahora ya no era un ladrón, ya no era un delincuente. La palabra que había recibido por aquel ejemplar de la Biblia que él se había quedado hizo
efecto, hizo una transformación. Ahora aquel delincuente, aquel ladrón, era un hombre de Dios, era un ministro ordenado que predicaba la palabra del Señor. Oh, la palabra es tremenda. Ella penetra el corazón más duro. Ella es como el martillo que rompe la roca. Ella es como la espada que penetra hasta los lugares más recónditos del corazón. Ella discierne tus pensamientos. Ella discierne lo que está en tu corazón. Y ella te habla lo que tú necesitas en el momento cierto. Aleluya. La palabra de Dios transforma, redarguye, exhorta, alienta, salva y sana. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ella no es una palabra muerta, ella es una palabra viva. Cuando usted medita en la palabra, esa palabra viva vivifica todo su ser, todo su cuerpo, todo su alma, toda su mente es vivificada por la palabra de Dios. La palabra nunca vuelve vacía. Oh no, lo que ella dice es y se cumplirá. Isaías 55:11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Por esta palabra usted puede orar con confianza. Oh, cuando usted se apoya en un versículo bíblico, esa palabra no volverá vacía. Cuando usted ora por un familiar que no conoce a Cristo, por su esposo, por sus hijos, la palabra no volverá vacía. Cuando usted habla la palabra a ellos, aunque ellos aparentemente no quieran oír, esa palabra va a penetrar a lo más profundo del corazón y va a ser resultado. Manténgase orando, manténgase hablando la palabra. No cese de hablarla, no cese de hablarla, porque ella es poderosa y no vuelve vacía. La palabra en acción la vemos cuando leemos en Lucas 7, del 1 al 10, el centurión romano. Dice la Biblia que había este centurión romano que tenía bajo sus órdenes muchos soldados. Era un hombre importante, era un hombre que sabía lo que era la autoridad de la palabra. Él le decía a un soldado: ve allá, y él iba; ven acá, y él viene. Él conocía la autoridad que encierra las palabras de alguien que está en autoridad. Y cuando él oyó hablar de Jesús, él sabía, él reconoció que aquellas palabras tenían autoridad, que aquellas palabras eran poderosas. Por lo tanto, el centurión tuvo un problemita en su casa. Uno de sus siervos más estimados se enfermó y él oyó de Jesús y mandó a buscar a Jesús. Y cuando Jesús iba llegando a su casa, él mandó un siervo y le dijo: no es necesario que tú entres a mi casa, porque yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo sanará. Él dijo: yo sé lo que es la autoridad y yo sé que en tus palabras hay autoridad. Di la palabra y yo estoy seguro que mi siervo sanará. Jesús se maravilló al ver la fe de aquel hombre y su siervo sanó. Oh, gloria a Dios. Esta es la palabra en acción. La palabra de Dios trae sanidad. La palabra de Dios trae sanidad. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios 4, 20, 22. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Oh, gloria a Dios. El Salmo 107, 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Oh, Dios envió su palabra y los sanó. ¿Quién es la palabra? Isaías, muchos años antes que Jesús naciera, vio esa palabra hecha carne, vio esa palabra inmolada, vio esa palabra cargando las enfermedades. Él dice en su libro que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga
fuimos nosotros curados. El profeta dijo, ciertamente, él lo vio con claridad. Aquella palabra se hizo carne, aquella palabra vino al mundo, aquella palabra enviada por Dios vino al mundo, se hizo carne, se encarnó y llevó en su cuerpo nuestros pecados, llevó en su cuerpo nuestras maldades, llevó en su cuerpo nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos curados. Note que dice fuimos. El verbo allí está en pasado, está en tiempo pasado, no en tiempo futuro, tiempo pasado. Ya usted fue sano. No importa el síntoma que usted tenga. Si la palabra dice que usted fue sana, usted está sana. Si la palabra dice que usted fue sano, usted está sano. La Biblia es la suprema autoridad y ella es más verdadera que lo que usted siente en su cuerpo. Los síntomas vienen y van. Los síntomas pueden estar hoy y mañana no. La palabra es eterna. La palabra es verdadera. La palabra siempre es. Entonces apropiese de esa palabra. Dios envió su palabra y nos sanó. Dios envió su palabra y esa palabra es Cristo Jesús. Él tomó tu enfermedad, Él tomó todo tu dolor, Él tomó todas tus cargas, Él la llevó en la cruz. Aprópiate de eso y proclama con tu boca, estoy sano, porque su palabra dice que Él envió su palabra y me sanó. Oh, me sanó. No me importa el síntoma, no me importa el dolor, no me importa el diagnóstico. Él envió su palabra y me sanó. Oh, comience a hablar lo que usted cree en su corazón. Comience a hablar lo que usted cree que Dios hizo por usted. Fíjese bien que en el libro de Romanos, Pablo dice que muy cerca está la palabra de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Esta palabra en el original, esa palabra allí de salvo, dice sano, salud. Entonces cuando esto va para los dos, en la cruz Jesús no solamente llevó los pecados, también su enfermedad. Y esta palabra allí cuando dice que si creemos en el corazón para justicia, pero confesamos con nuestra boca para salvación, es tanto para salvación del alma como para sanidad de nuestro cuerpo. Todo está en el mismo paquete, todo está en lo mismo. Jesús hizo en un solo paquete, puso todo allí en su cuerpo. Él llevó tanto los pecados, las maldiciones, todo lo que había contra nosotros y también las enfermedades. Él anuló todo el acta de los decretos que había contra nosotros en la cruz. Oh, Él venció al enemigo, que es el que trae las enfermedades. Él venció al enemigo. Él lo expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al nombre bendito de su Hijo amado. Oh, bendito sea el Señor para siempre. Oh, bendito sea su nombre para siempre. Aprópiese de esa palabra. Oh, el profeta lo vio muchos años antes de que Juan dijera que él era el verbo de Dios encarnado que venía a este mundo, que en el mundo estaba, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios, por lo tanto tenemos las bendiciones que Él ha querido dar en su santa voluntad. Oh, bendito sea su nombre para siempre. En segundo lugar dice que Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. De igual forma que la palabra, su nombre es sin igual, su autoridad es sin límite. Ningún nombre, ningún título, ninguna posición puede igualarse al nombre de Jesús. Ni reyes, ni presidentes, ni primeros ministros, ni capitanes o generales. Nadie puede igualarse a la autoridad del nombre de Jesús. No hay nada mayor que su palabra y su nombre. Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El apóstol Pablo, escribiendo la epístola a los Filipenses, dice en Filipenses 2 del 9 al 11,
que este verbo, esta palabra hecha carne, a Jesús, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjese bien que su autoridad no es limitada a los cielos, su autoridad no es limitada a la tierra, su autoridad también y poderes es para todos los poderes satánicos, están debajo de sus pies. Oh, el Señor los puso debajo de sus pies. Efesios 1, 21, 22 dice que Dios le sentó a Jesús a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo que nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Gloria al bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este nombre con este poder y autoridad le fue dada a la iglesia. Marcos 16 del 17 al 18 dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oh, gloria a Dios. Los discípulos empezaron caminando bajo esta autoridad. Ellos creyeron esta palabra. Ellos creyeron el poder que había en su palabra y el poder que había encerrado en el nombre de Jesús. Ya Jesús no estaba con ellos, ya había subido a los cielos, pero ellos creyeron en la autoridad que encerraba su nombre, y dice que actuaron en esa autoridad. Ellos sabían lo que el Señor les había dicho. Oh, Pedro y Juan fueron al templo a orar, y dice que allí en el templo La Hermosa había un cojo de nacimiento pidiendo limosna. Pedro, fijando en él sus ojos, lo miró y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús levántate y anda. Y el cojo se levantó y anduvo, porque es el poder en su nombre. Oh, gloria a su nombre. En Lucas el Señor le había dicho a los discípulos, Lucas 10, 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada es nada. Ninguna fuerza del diablo te puede dañar. Dios nos dio autoridad en su nombre para ir contra toda fuerza del enemigo, y los discípulos actuaban en ello. El apóstol Pablo, dice Lucas, que iban en el libro de los Hechos, cuenta, caminando a orar también al templo, y una muchacha que tenía un espíritu de adivinación le caía atrás diciendo: estos son los hombres, los del Dios Altísimo. Y a Pablo desagradándole lo que la muchacha decía, porque lo hacía diariamente, día tras día, se viró donde ella estaba y le habló al espíritu y le dijo: en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Y el demonio salió de ella. El apóstol Pedro se encontró con un hombre que se llamaba Eneas. Eneas había estado paralítico hacía 8 años, y Pedro, cuando lo vio, le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. En el nombre de Jesús, levántate y haz tu cama. Y Eneas se levantó. Oh, los discípulos caminaron en ese poder, en esa palabra, en esa autoridad. Y la iglesia primitiva creció en milagros, creció en hechos, creció en la iglesia por el poder de la palabra y del nombre de Jesús. Esa palabra también nos fue dada a nosotros. Oh, esa palabra de Marcos 16, 17 nos fue dada también a nosotros. Nosotros necesitamos apropiarnos de esa palabra. Fíjese que esa palabra no dice para los apóstoles, los discípulos del Señor, para la iglesia primitiva, para los pastores, evangelistas, maestros, profetas. No. Jesús dijo: para todos los que creen. Fíjese bien lo que dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Y quizás usted dice: oh, yo tengo que buscar al pastor para que eche fuera ese demonio. ¿Por qué? Usted lo puede echar. Si hay un demonio en su familia, en una persona, en una amistad, usted tiene la autoridad para ir y echarlo fuera. No es solamente para los ministros y los pastores. Está escrito: para los que creen. Para los que creen en la autoridad de su nombre. Si usted cree, usted tiene la autoridad de echar fuera demonios. En usted está el poder. La Biblia dice: hijitos,
y vosotros sois de Dios y les habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tú tienes la autoridad, Jesús ya te la delegó, solamente apropiate de ella. No hablas en lengua, no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Aquí dice que si tú crees, hablarán nuevas lenguas. Estas son señales a los que creen en su nombre, hablarán nuevas lenguas. Comienza a pedir el bautismo del Espíritu y comienza a creerlo y hablarás nuevas lenguas. Eso me pasó a mí. Yo venía de un trasfondo bautista tradicional donde no se creía esto, pero cuando salí de Cuba y llegué a Costa Rica y empecé a oír el mover del Espíritu de Dios, el poder de Dios me tocó y yo creí la palabra. Yo oré para que yo recibiera el bautismo. Yo no lo recibí inmediatamente, aparentemente, porque no hablaba lengua. Los demás hablaban, mis hermanos hablaban, pero yo no. Pero ¿qué pasó? Yo creí y yo dije, Señor, no es lo que yo veo, es lo que yo creo. Tú me has bautizado y yo lo recibo por la fe en Cristo Jesús. Meses después estaba hablando lenguas porque el Señor es fiel a su palabra. Estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomaren en las manos serpientes, no les hará daño, como le pasó al apóstol Pablo cuando una víbora se le prendió del dedo. Él solo se sacudió y no le pasó nada. Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre en el cual se pueda hacer grandes sanidades. No hay otro nombre que pueda aplastar el poder del diablo. Solo el nombre de Jesús. En su nombre somos más que vencedores. En su nombre, el poder que encierra su nombre es asombroso. Para concluir diremos que porque has engrandecido, dijo David, tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. David se arrodilló mirando hacia el templo de Jerusalén como hacían en la tradición judía, pero él se arrodilló adorando y alabando al Señor. Arrodíllate allí donde estás, alaba a Dios, entra ante el trono de la gracia para darle gracias por Jesús, para darle gracias por su palabra, para darle gracias por una redención tan grande, para darle gracias por tu sanidad, por su amor, por sus misericordias, por su fidelidad. Arrodíllate allí y dale gracias al Señor, porque Él te ha dado vida y vida en abundancia. Arrodíllate allí y adora su grandeza, adora su fidelidad, adora su amor y su nombre. Adórale allí arrodillado y dile, Señor, gracias por la grandeza de tu poder. Amén. Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube
están nuestros mensajes en Josué Irión canal oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donarlo a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.